Y ahora sí, continuamos como habíamos prometido, ¿no? Sí. Lo prometido es deuda, tenemos que hablar de Alemania. De Alemania estuvimos repasando obviamente los principales epicentros del mundo, en este caso Alemania. Bueno, recién debatíamos, por decirlo de una manera, el tema de las cifras y demás en ese país. Bueno, ahí tenemos la placa, 2.871 muertos tiene el país germánico a día de hoy. 125.452 infectados, que obviamente cambia la cifra minuto a minuto, sí, ¿no? Y 57.400 personas que se han curado, exacto. Bueno, vamos a hablar con Néstor Bustamante, es un argentino que vive allí en Alemania. Le damos los buenos días, la feliz Pascua. ¿Cómo andás, Néstor? Aquí Nicolás, Abigail y Mariano te saludan. Hola, ¿qué tal, Nicolás, Abigail y Mariano? Un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Que tengan unas felices fiestas religiosas en Argentina. Gracias. Bueno, hablábamos recién acá con los chicos de la cuestión que ha aplicado Alemania, sobre todo teniendo en cuenta las muertes, ¿no? De que quizás no asignarlas al coronavirus, porque vemos muchos infectados, no la cantidad de muertes, digo, en proporción tal con cual, la cantidad de contagiados. O al resto del mundo. O al resto del mundo, claro, también España, Italia, para comparar con países europeos. ¿Cómo lo ven ustedes allá? ¿Por qué fue esta cuestión? Sí, nosotros, en mi caso particular, yo fui testeado por coronavirus porque tenía síntomas y había estado, mi esposa había estado en lugares de riesgo con muchos infectados. Sí. Así que tenemos una visión distinta porque nosotros cuando fuimos a hacernos testear, los médicos estaban usando material muy precario, mucho más precario que el que he visto en Argentina, sí, por ejemplo, y estaban en contacto. De hecho, a él le pedí por favor al médico que se pusiera las gafas porque las tenía puestas de vincha. Así que en mi particular soy un poco escéptico con respecto a los números oficiales, pero tampoco puedo hacer lo que siempre recomiendo. Como ustedes saben, yo estuve también ayudando a la repatriación de los argentinos desde Wuhan, los argentinos que estaban en China. Así que siempre lo que se hacía en esas instancias es tratar de hacer a la gente que vaya a las fuentes oficiales, y la fuente oficial alemana dice, en este momento les voy a corregir un poco los números, hay 36 fallecidos más, así que hay 2.907 fallecidos y hay 523 infectados más, así que estamos en 125.975. Como ustedes bien decían, estos números se actualizan a cada rato. Ahora, más allá de que ellos cuenten la comorbilidad, que es decir, gente que tenía asma fallece de COVID-19, entonces no fallecen de COVID-19, fallecen como los registran como fallecidos con asma. Claro. Más allá de eso, hay que notar algo muy importante. El rango de muerte o la tasa de mortalidad era de 0,2% en el momento en el que empezó la epidemia en Alemania. Ahora está cerca del 3%, entre 2,5 y 2,7%. Es decir, se ha multiplicado por más de 10 la tasa de mortalidad en Alemania, por lo cual da un indicio de que no es lo que pasaba al principio, el control que tenía al principio no es tal. Igualmente sigue siendo muy baja, 2,5 o 2,7% en comparación al 10% que tienen el resto de los países de Europa o el que está alcanzando ahora Estados Unidos con una tasa de mortalidad muy alta. Sí, de todas maneras... Perdón, sí. Néstor, te quería decir que es cierto lo que decís vos, es una tasa de mortalidad baja, pero es una tasa de mortalidad baja si tomamos en cuenta solamente los contagiados, digamos, ¿no? Porque después si la contratás, vos no sé si el 2,5% o el 2,7% lo estás diciendo contra el millón de habitantes, contra 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad general de Alemania, o la estás diciendo sobre contagiados de coronavirus. No termino de entender ese porcentaje a qué se refiere. Claro, eso es una muy buena consideración, y eso tenemos que referirnos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la tasa de mortalidad es sobre la cantidad de testeos que se han realizado con valores positivos. Está bien. En China tuvimos el 12 de febrero, el 13 de febrero un cambio porque la Organización Mundial de la Salud fue a China y dijo, miren, ustedes han sobrepasado la capacidad de testeo. Entre el 12 y el 13 de febrero había tanta gente que iba con síntomas a los hospitales de Wuhan, esto es en Wuhan, en la capital de Hubei, y no tenía suficiente capacidad de testeo. China, que es la que ahora está dando tests a todo el mundo, dice no podemos testear más. Entonces lo que le pidió la Organización Mundial de la Salud a China es que todos los casos sospechosos se volvieran casos positivos. Ahí es cuando se da el salto de 15.000 infectados en un día, que alertó muchísima gente, de hecho asustó mucha gente en China también, porque se creía que la epidemia se había escapado. Lo que se hizo fue decir, no nos da la capacidad de testeo, y estos 15.000 casos sospechosos se transforman de un día para el otro en casos comprobados. Claro. En Alemania, lo que te puedo decir, no solamente por mi caso, sino por casos de compañeros del trabajo que están ahora en cuarentena, no hay capacidad de testeo para la gente que no esté en estas tres condiciones. Tener todos los síntomas del COVID-19, que es la tos seca, la fiebre y la dificultad para respirar,
a su vez tener contacto directo con alguien positivo, lo cual es imposible de comprobar. O sea, es muy difícil saber cuándo hemos estado en contacto con alguien que es caso positivo. Y Claro, a su si vez no se haber sabe. estado, claro, y a su vez haber estado en una localidad de riesgo, que puede ser el oeste de Alemania, puede ser Medio Oriente, puede ser Italia. Al no tener esos casos, mis compañeros de trabajo no han sido testeados. Es decir, que Alemania no está testeando toda la población. Claro, o sea que Eso puedes tener asintomáticos, por ejemplo. y ni siquiera estamos hablando de casos sintomáticos, porque estamos hablando de gente que tuvo la tos seca, tuvo los dolores de cabeza, tuvo la fiebre y tuvo las dificultades para respirar, pero pese a esto no fue testeado porque no se acordaron que estuvieron en contacto con alguien que fuera positivo, lo cual es imposible porque, como bien decís, puede haber casos asintomáticos y a su vez no han viajado. Han estado, de hecho, cuando a nosotros se nos hizo el test, hubo varios requisitos que cumplimos. Mi esposa había estado en Medio Oriente, que era justo cuando se dio el brote en Irán. Yo tenía todos los síntomas y había estado también viajando dentro de Alemania y a su vez ella estaba en el grupo de riesgo. Si no hubiera sido por esas circunstancias, ser asmático, diabético, estar en el grupo de riesgo, no se nos habría testeado, lo cual da la impresión de que más allá de que Alemania dentro de Europa es la que más ha testeado, según la información oficial, tienen 1.300.000 test corridos, siguen siendo todavía no abarcativos de toda la población. No, de hecho son 15.000 por cada millón de habitantes. Eso es lo, Así es. es lo que dice el dato. 15.700 por millón de habitantes. 15.700 por cada millón de habitantes. Muy bueno, están muy bien informados. Si comparamos simplemente con Italia, que tiene solamente 30.000 más infectados que Alemania, ha hecho 15.900 tests por cada millón de habitantes. Y ya tiene una cobertura de cerca del millón. Sobre todo, incluso inferior, tienen una población inferior a la de Alemania, incluso inferior a la de Alemania. Entonces, sí, hay que tomar con pinzas los datos. Lo que sí es muy importante desde los medios, de todas las personas que hablamos de los medios, de no dejar que las personas se vuelvan paranoicas. Y acá quiero aprovechar un poco para hacer un servicio a la comunidad, que es los datos que nos dan, tenemos que manejar esos datos hasta que tengamos datos más fuertes. Como hacer todos nosotros, los medios pueden llegar a conseguir datos más fuertes. De hecho, tengo una amiga que trabaja para Deutsche Welle, que vendría a ser el medio oficial en Alemania, que fue ella misma al hospital de la Caridad Charité, a donde estuve yo con mi esposa haciendo los tests, y ella dice que en un día para el otro le hicieron los tests. Así es que es un periodista que fue de incógnito, dijo que tuvo los síntomas y le hicieron los tests. No tuvo que decir que estaba en grupo de riesgo incluso. Sin embargo, tengo compañeros de trabajo que no han podido no recibir los test, pese a que están desde su casa y apenas pueden hablar porque todavía están con los síntomas de lo que sea que hayan tenido, no pueden confirmar que sean casos negativos. Lo que tenemos que hacer como la población en general es ir a los datos oficiales, manejarlos con los datos oficiales y confiar en lo que dicen las autoridades. Si estuviéramos en Suecia, tendríamos que salir a hacer nuestra vida normal, que es lo que está haciendo Suecia, está tirando la moneda por ese lado. Claro. No lo recomiendo a ninguno de los expertos, ni lo recomiendo yo, habiendo hablado con muchos expertos. ¿Por qué? Porque cada vez que le damos la oportunidad al virus de que se multiplique, le damos la oportunidad de que varíe, de que tenga un error en su material, en su ácido ribonucleico, que es el material genético que contiene, y cualquier de esas modificaciones puede hacer que se pueda mutar y volverse algo muy fácil de manejar, lo cual o más grave. O algo mucho más grave. Por eso que está muy bien lo que está haciendo Argentina, está muy bueno que la ciudadanía en su conjunto vaya con las normas que están pidiendo los gobiernos, si no está en Suecia como dice Suecia, si no está Argentina como dice Argentina, y las semanas van a ir diciendo cuáles han sido los resultados de esas medidas. Algo muy importante también, que solamente siendo un argentino que ha vivido en muchos países, en 6 países del mundo, es por favor, dejemos de discriminar a los médicos. Esas imágenes que veo de argentinos echando a los médicos, pidiendo a los médicos o a los enfermeros o a los trabajadores de la salud que se van de sus edificios, es el récord argentino, no está en otro país. Es mucho más grave todavía, Néstor, porque todas las noches a las 9 de la noche tenés a un montón de gente que aplaude a los médicos y al personal de sanidad, y en el edificio de al lado tenés uno que le pone un cartel en el ascensor diciéndole que se vayan del edificio. O sea, la doble vara y algunas cosas que pasan en la Argentina a veces son incomprensibles. Yo quiero seguir pensando que tiene que ver con un tema estadístico también, que tenemos 99, y este es solamente mi deseo, 99,9% de gente increíble en Argentina, que nos hace que sea un país que de hecho está haciendo ahora en los discursos que la Organización Mundial de la Salud con Tedros Adhanom Ghebreyesus, que era el nombre que era complicado de mencionar antes. Sí, casi me muero cuando lo digo. Él menciona a Argentina como uno de los países que tomó las medidas lo antes posible. Antes de que los números asustaran, Argentina tomó valores muy rápido. Entonces quiere decir que tenemos un país, y esos gobiernos lo hemos votado en democracia. Entonces tenemos gente, podemos decir que tenemos mucha gente buena, y obviamente cuando veamos gente que está echando a los médicos o los enfermeros de los hospitales,
va a ser noticia. ¿Por qué? Porque es una noticia, es algo que no se lo espera a uno en ninguna parte del mundo, No, claro. inclusive en nuestro país. Yo quiero jugar con estadística, quiero pensar que es solamente un porcentaje muy bajo de la gente, pero no debería existir esa gente. No tendríamos que tener nadie que le haga la vida imposible a un médico, porque hace falta solamente uno en un edificio para que le arruine la vida a un médico que ha estado trabajando 26 horas en un día, tal vez, porque saben que los turnos que tienen que manejar ellos para poder lidiar con este tipo de crisis, que todavía no se llegó a un pico en Argentina, son números muy altos, son horas muy altas que ellos tienen que trabajar, y llegar al lugar en el que ellos pueden descansar y tener que encontrarse con este tipo de manifestaciones de odio y también de ignorancia, ¿no? Porque probablemente esta gente en algún momento hay que tener en cuenta algo muy claro, ¿no? Estamos tomando buenas medidas, pero nadie está a salvo de que a lo mejor uno se contagie. Y si uno se contagia y está en un grupo de riesgo, va a terminar entubado, va a terminar con respirador, y la persona que lo va a estar ayudando a uno puede ser ese mismo médico que estaba echando de su edificio. Entonces hay que ser muy consciente de, igual como decía Bertolt Brecht en este poema, alguna vez puede venir a tocarme la puerta a mí el virus. Entonces, no echemos a médicos en nuestro edificio. Es muy bueno tener trabajadores de la salud en nuestros edificios. Néstor, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Actualizamos las cifras en